Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos interrogamos sobre los grandes problemas que nos afectan como personas, como humanidad, como país, como región latinoamericana, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día vamos a terminar un miniciclo que hemos hecho respecto del tema de las elecciones y de las proyecciones futuras, dado que tuvimos elecciones muy significativas este año. Y entonces lo vamos a hacer con una reflexión sobre las transformaciones electorales que se han dado en el mundo, especialmente en América Latina, teniendo en cuenta que hoy día pareciera ser que el patrón de la votación, con algunas excepciones, es la sorpresa, es el cambio permanente del electorado en sus preferencias, salvo en algunos casos, la diversidad. O sea, es difícil hablar en términos sociológicos, en términos de derechos sí, pero en términos sociológicos de ciudadanía propiamente tal, porque es una especie de ciudadanía estallada, donde lo que importa mucho son distintos tipos de grupos. Por ejemplo, ha cambiado el voto popular, es lo mismo que era antes, y eso es de cuándo. Y ha cambiado el voto de las mujeres. ¿Por qué se produce un fenómeno como la generación muy aterradora, diría yo, de una derecha bastante consistente y extrema? Y también cuál es el papel, también hay una votación que uno podría decir que está marcado por un sesgo religioso, o en general marcado por subjetividades. Los jóvenes también tienen patrones distintos al respecto. Entonces, no son dos o tres variables, mucho más complejo hoy día ese análisis. Y entonces tenemos para eso invitada a una persona que se ha dedicado a eso y que es una de las más importantes cientistas políticos de la región, de dos regiones, digamos, porque es española y es radicada en Brasil, con familia brasilera, y es ella doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y es profesora de la Universidad Federal de São Paulo. Es, como decía, especialista en temas de opinión pública, extremas derecha, y, digamos, en el tema electoral, en el sentido, ¿por qué vota la gente? Una aproximación, yo diría, porque uno lleva agua a su molino, más de socióloga que de cientista política. Pero está bien. Tiene muchas publicaciones y vino hace poco a Chile a trabajar con uno de los centros de pensamiento, precisamente donde tomó ahí fundamentalmente el tema de, y se puede encontrar eso en los podcasts, tocó ahí el tema más bien del voto popular. Bueno, entonces está con nosotros Esther Solano, cuyo currículum ya acabo de resumir, es bastante más amplio, pese a su juventud, y vamos a partir precisamente, vamos a tratar de tocar todos esos temas que hemos señalado, porque ella ha estudiado cada uno de estos distintos grupos que he mencionado. Entre otros, por ejemplo, ahora me acuerdo que lo nombré, el de los influencers. Bueno, entonces,
¿cuáles serían, primero que nada, muy buenas tardes, muy bienvenida, cuáles serían los rasgos, digamos, que uno podría señalar así, grosso modo, nuevos del electorado latinoamericano, principalmente con los países que tú has estudiado o en general? Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, Manuel. Un placer estar aquí contigo y con todo el mundo que nos está escuchando. Mira, a mí me gusta decir que yo estudio la extrema derecha en Brasil, en Argentina, y ahora me vais a dar el privilegio de empezar a estudiarla en Chile también, ¿no? Después de la victoria de Kast. Me gusta Ojalá decir no lo hubieras que, podido dar, ¿no? y lo siento mucho, eso ha sido por vosotros, ahí no tengo ninguna culpa, me vas a perdonar. Pero siempre me gusta decir que la extrema derecha, la nueva extrema derecha, ¿no? La extrema derecha actual es muy multifacética, como tú has dicho, muy poliédrica. Yo utilizo mucho la imagen del poliedro, ¿no? Porque me parece que nos da consistencia para entender el fenómeno. Y que aparte de ser poliédrica, no tiene nada de superficial. Siempre digo lo mismo. Es como si el fenómeno electoral fuera la punta del iceberg y lo que está pasando en realidad son movimientos de placas tectónicas sociales, ¿no? Entonces nosotros, muchas veces desprevenidos, poco precavidos con lo que pasa, nos asombramos, nos quedamos perplejos cuando gana uno de estos especímenes de la extrema derecha, sin darnos cuenta con frecuencia de que ellos han ganado porque por debajo de nuestro radar había habido ya fenómenos muy complejos y muy sólidos por las esferas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante entender que tenemos que estudiar el fenómeno no desde el punto de vista más superficial o simplemente electoral, sino justamente como es movimientos de placas tectónicas en lo social. Lo que nos indican son cambios gigantes que están sucediendo desde la óptica del campo tecno-neoliberal y que realmente nos están dando lugar, como por ejemplo decimos, no solamente a fenómenos que son personales, sino a campos de estudio. Entonces, yo en Brasil, por ejemplo, hacía tiempo que decía, cuidado, porque no estamos delante del fenómeno de Bolsonaro, sino del bolsonarismo. Así como en Brasil se está empezando a configurar, en Argentina, a configurar no el fenómeno de Milei, sino del mileísmo, o sea, ecosistemas y campos sociopolíticos, ¿no? Y ahí yo creo que te puedo destacar, si te parece, Manuel, pues algunos de los elementos, como tú decías, que son más nuevos y que se perfilan como los más interesantes. Por ejemplo, ya sabemos de una forma muy clara que los hombres jóvenes votan mucho más a la extrema derecha. Entendemos eso muy bien. ¿Por qué? Porque hay toda una lógica de un nuevo masculinismo que es muy perverso, que es violento, pero que recoge mucho la ansiedad de este adolescente joven hombre que ve que las mujeres, sus compañeras de clase, de repente han cogido un tren acelerado, que están muy evolucionadas en el campo del feminismo, que se sienten empoderadas, que se sienten firmes y fuertes, y él se va quedando atrás. Entonces, mis investigaciones, por ejemplo, con hombres jóvenes que votan a la extrema derecha, lo que veo es una desolación, una pérdida de referencia de norte, por supuesto, pérdida de privilegios, donde me dicen, me siento abandonado, me siento solo, me siento invisible, ¿y quién me escucha? El influenciador que está en mi red social y que no solamente me escucha en cuanto hombre perdido, adolescente perdido, sino que además me introduce en los valores de la extrema derecha. Entonces es una forma de entrar, digamos que por un lado más afectivo, por un lazo social, pero que les va introduciendo en todo un ecosistema, en todo un conjunto de valores y de afectos que después les lleva a votar a la extrema derecha, ¿no? Ya, O por pero ejemplo, antes de sí, seguir, eh, esto, ¿por qué no ocurre en las mujeres jóvenes? exacto. Modifico la pregunta, ¿es muy distinto el comportamiento electoral de las mujeres jóvenes? O sea, Sí. definitivamente contra la nueva derecha extrema, o Pues mira, yo te es diría, diferente. es muy distinto, pero comienza a mudar también, Manuel. ¿Por qué? Es muy distinto, ¿por qué? Porque el feminismo tradicionalmente ha sido mucho más potente en la mano de la izquierda, por supuesto. Entonces, las mujeres jóvenes que se reconocen en ese empoderamiento feminista, ese feminismo lleva a la par y conjuga valores fundamentalmente de izquierda. Entonces, la lucha social, la lucha contra la desigualdad, el movimiento ambientalista, etcétera. Entonces, en las mujeres el feminismo viene de la mano de valores de izquierda. En los hombres este masculinismo viene de la mano de valores de la extrema derecha. Ahora, ¿qué está cambiando? Y que yo considero muy peligroso, que la extrema derecha hace años ella se definía y se identificaba como antifeminista, ¿no? Ahora ha sido muy perspicaz y ha pensado, cuidado,
porque si me coloco como antifeminista, voy a perder un gran potencial de votos de las mujeres que se identifican con los valores feministas. Y ahora, ¿cómo se define la extrema derecha? Como la verdadera feminista, la que disputa el verdadero sentido del feminismo. Entonces, siendo siempre, ya sabes, muy multidimensional, lo que estamos notando nosotros es que los líderes y las líderes de extrema derecha hablan ante las audiencias femeninas como si ellas fueran las que legítimamente están representando los verdaderos valores del empoderamiento femenino. Entonces le dicen a las mujeres, venid con nosotros, porque la izquierda lo que hace es politizar el feminismo, utilizarlo como una moneda simplemente electoral y política, y luego en el fondo es hipócrita y no les importáis para nada. Venid conmigo porque yo sí represento a las mujeres, mujeres empoderadas, pero también, ¿por qué no? Mujeres madres de familia, mujeres de fe, por ejemplo, religiosas. Entonces, lo que estamos viendo, Manuel, es que hay un gran contingente también femenino, en América Latina, femenino popular sobre todo, que se está repensando esta identificación y que hoy me dice, por ejemplo, yo soy feminista y voto a la extrema derecha, por ejemplo. Eso hoy es Pero, posible. y eso parece súper, súper interesante. Hay un voto, digamos, no es la mayoría tan clara como en el caso de los hombres jóvenes, según lo dicho, pero hay un voto de mujeres jóvenes que se ha puesto, digamos, más por la derecha, por inventar, y eso es nuevo, un nuevo tipo de feminismo, digamos, o sea, oponer, Exacto. o no Ujú. oponerse al feminismo, sino a un feminismo y proponer otro que uno puede no considerar feminismo, pero que está presentado ahí. Y eso significa entonces que actualmente, en, en general, en América Latina, hay una proporción relativamente importante, en general también de mujeres jóvenes, que se va acercándose a la extrema derecha. Es más, jóvenes también, también hay la edad importante. Claro, la edad es muy importante. ¿Por qué? Porque la extrema derecha, que tradicionalmente ha sido masculina y de una edad un poco más, ¿no? De una edad, de unas edades medias, ¿no? De 30, 50 años, más o menos su contingente tradicional, se está dando cuenta, Manuel, que necesita el contingente de votos joven para perpetuarse en el poder. ¿Y cómo lo hace? Pues con una herramienta que a él, a la extrema derecha, le es, digamos, fácil, que es justamente la herramienta digital. Entonces, creemos en la extrema derecha que utiliza todo este conjunto, fundamentalmente el ecosistema digital y los influenciadores digitales, como instrumentos privilegiados para diseminar su mensaje. Entonces, hoy decimos, por ejemplo, que los influenciadores digitales son actores políticos imprescindibles para entender cómo se forman, cómo se informan y cómo se politizan nuestros jóvenes. ¿Y qué pasa? Que la izquierda tiene personajes, digamos, importantes, ¿no? En las redes sociales, pero la extrema derecha tiene ecosistemas de circulación de valores y sentidos. Te voy a dar un ejemplo. Un joven entra hoy en una red porque quiere entender más sobre lógica fitness, sobre músculos, sobre gimnasio, etc. Hay un montón de influenciadores sobre esto. Pero las redes le dirigen directamente a otro influenciador que, aparte de hablar de lógica del gimnasio y de suplementos y de cómo estar bien físicamente, le lleva a otro influenciador que habla sobre meritocracia, lógica financiera, cómo ganar dinero, criptomonedas, inversiones, apuestas. Y directamente, esto ya lo tenemos medido, al poco tiempo le va redirigiendo probablemente a otro influenciador que habla sobre evangelismo, teología de la prosperidad y lógicas que unifican la lógica neoliberal con la lógica religiosa, pentecostal, neopentecostal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una lógica de ecosistema y circulación de sentidos que es muy fuerte y que es muy poliédrica. Y eso pues realmente es muy complejo y es difícil actuar contra esa red que impacta muchísimo en los jóvenes que se forman digitalmente, ¿no? Entonces, la base sociológica de este electorado sería hombres jóvenes, mujeres también, eh, la dimensión religiosa, mujeres también jóvenes, ¿no? Y todo ello articulado no por el, tanto por el liderazgo personal. Estamos hablando de candidaturas más bien presidenciales, porque a veces en las cosas de las candidaturas, diputados, senadores, es más complejo y municipales aún más. Pero digamos, en elecciones de grandes liderazgos. Entonces, eso ahí el rol principal, uno podría decir, que en otra época eran los partidos, hoy día son los influencers. Pues mira, nosotros estamos identificando diferentes roles principales, Manuel.
Porque decimos, muchas veces cometemos algunos errores quizá por las prisas en entender el fenómeno y decimos, no, la extrema derecha simplemente tiene personajes pero no tiene militancia, ¿no? Yo ahí no tengo exactamente la misma opinión, porque creo que básicamente lo que hay es otras redes de militancia que son muy diferentes a las de la izquierda tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué redes y qué personajes vemos? Por supuesto, los influenciadores. Otra red importantísima, las iglesias fundamentalmente evangélicas, pentecostales y neopentecostales. Yo vengo de Brasil, donde ese fenómeno es brutal desde el punto de vista político, pero entiendo que en Chile también no sois ajenos al fenómeno, ¿no? De la evangelización de la política o de la politización de los púlpitos, ¿no? Entonces ahí tenemos una red, por ejemplo, no solamente de pastores, pero una red que capilariza muchísimo entre los hermanos e hermanas, ¿no? De las iglesias, donde hay una enorme circulación de sentidos, de valores y además, evidentemente, desde el punto de vista siempre de lo religioso, de la dinámica de lo religioso, ¿no? Entonces ahí tenemos otros personajes y otros circuitos importantísimos. Y luego hay otros personajes y circuitos que son imprescindibles para entender también el crecimiento de la extrema derecha, fundamentalmente en los públicos más populares, que es todo este sistema de la plataformización del trabajo, los nuevos trabajadores que llamamos, ¿no? Los Mm. uberizados, los entregadores, los conductores de Uber, los trabajadores que trabajan a tiempo parcial, por ejemplo, pues como decíamos Ese es ahora, los con trabajadores a los cuales apuestas. perdón, ese es los Sí. trabajadores a los cuales te refieres en uno de los estudios. Exacto, Ya, los nuevos y novísimos trabajadores, de los que hablamos en algunos estudios, ¿no? ya. Ya hay muchos estudios que indican que estos nuevos trabajadores, que decimos comúnmente plataformizados o uberizados, están muy seducidos por la idea de la libertad, la flexibilidad, soy mi propio jefe, la idea de la meritocracia, que son conceptos que están muy próximos del lenguaje y de los discursos de la extrema derecha. Pero aquí hay una cosa muy importante, Manuel. La extrema derecha en el mundo no ha venido solo a ganar elecciones, ha venido a disputar sentidos, valores, símbolos. Es una lucha por la palabra, por el concepto. Me parece fundamental eso. Entonces, te pongo algunos ejemplos. Hoy es imposible prácticamente hablar sobre libertad sin que alguien te retrotraiga a la libertad que la extrema derecha manipula, por ejemplo, ¿no? Es imposible hablar de Estado sin caer en la lógica de lo que propone la extrema derecha como Estado mínimo, como el Estado parasitario, empobrecedor. Entonces, esto creo que es muy importante. Lo que disputan ellos son los sentidos y muchas veces resignificando sentidos que la izquierda había elaborado hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, hablamos de género en el feminismo, por darte un ejemplo, y ellos hablan sobre ideología de género. Entonces, hay ahí, me parece que una disputa por los sentidos que para mí es imprescindible, que tiene mucho más que ver no solamente con la lógica electoral, sino con la lógica de las dinámicas sociales mucho más profundas, ¿no? Antes de pasar a otro de concentrarnos más en los otros grupos, eh, tu base de estudio es la derecha y a partir de eso, digamos, sacar bastantes conclusiones sobre, de alguna manera, el resto del electorado. Pero hay un punto eh, que entiendo que es muy discutible, pero yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que podría llamar derecha y extrema derecha, por un lado. Digo, por un lado, en algunos países, Ujú. extrema derecha y derecha no son lo mismo, pese a que pareciera que la extrema derecha está absorbiendo a la otra. Exacto. Pero todas esas derechas se han constituido eh, en democracia, salvo la chilena. Es la derecha que se define en sus inicios. O sea, son partidos que se fundan. No es el caso, porque ¿qué pasó con el partido este de la dictadura brasilera? No sé cuán importante sea hoy, o Ujú. cuál sea su referencia a la dictadura brasilera. Sí, En también. cambio, en el caso chileno, la derecha nace, se constituye. Todos esos partidos se crean, no existían antes, se crean. Y los que existían antes prácticamente desaparecen absorbidos. Primero por el partido más extremo, que es la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que tiene una visión conservadora explícita a través de su fundador, Jaime Guzmán, no sé si has oído hablar de eso, y por otro lado, un modelo económico exitoso, fatal para la gente, pero exitoso porque se impuso. Ujú. No pasó con la brasilera. Con la brasilera pasó más, pero tampoco hubo un cambio tan brutal en la estructura del modelo económico, porque siguieron haciendo industrialización y otras cosas. Expandieron, por ejemplo, los servicios sociales. En cambio, la chilena hizo todo lo contrario.
es, digamos, el, Chile es el altar de Milton Friedman, a Milton Friedman, ¿ah? Sí, sí, sí. Al Dios. Ujú, Y bueno, entonces uno dice, esa derecha eh, tiene muchos de los componentes que tú señalas. Sin embargo, no baja del 44%. ujú. Incluso antes que apareciera el liderazgo de la extrema derecha. Y eso significa que su identidad es una identidad, eh, digámosle, ancestral, si se quiere decir, o que es hereditaria, en que hay un enemigo fundamental al cual se derrotó y se tuvo una victoria que permitió construir el país como quería, y entonces, y todo lo que no sea esa derecha, que se defina por la gente que votó o habría votado por el sí a Pinochet en el plebiscito, todo el resto es enemigo. Y por eso tenemos entonces, el electorado, hay una parte que fluye, pero uno dice, hay dos bloques claros. Ujú. Monolíticos, ¿no? Sí, Y, y, entendible. y además, es menos monolítico, diría yo, el democrático. Sí. Pero entonces hay una cuestión que es fundamental, creo que la derecha chilena, independientemente de que haya personas democráticas o grupos, es una derecha básicamente no democrática. Es decir, eso está en su ADN, en el sentido estricto de la palabra ADN, en su nacimiento y constitución. Ujú. Y eso yo creo es que la que lo hace mucho más peligrosa, porque cualesquiera sea lo que pase, lo haga mal o lo haga bien, ese 44% va a estar siempre ahí. Cuando lo haga mal, va a perder, porque va a haber un porcentaje que se va a ir para el otro lado. Pero ya hay un porcentaje del electorado que está definido para siempre. Sí. Todo esto es. Perfectamente de acuerdo contigo y si me permites te voy a añadir otro factor de tragedia, ya que estamos hablando de un tema que infelizmente está siempre en el borde del drama, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo y además hay otro factor. ¿Qué estamos viendo nosotros a partir de este nacimiento y recrudecimiento de las extremas derechas en el mundo, ¿no? Por aquí también tenemos que decir, por supuesto, que hay una clara internacionalización de fenómenos, de valores, hablando de ecosistemas, claramente a lo largo de diferentes países, ¿no? Lo que estamos viendo es que estas extremas derechas, y muchas veces las derechas influenciadas por estas nuevas extremas derechas, tienen un discurso tan ostensivamente depredador contra la democracia, que al final lo que vemos, por ejemplo, en muchos jóvenes que no vivieron periodos dictatoriales y que poco saben de ellos, están asumiendo estos valores depredadores contra la democracia, muchas veces sin darse cuenta de lo que lo son, ¿no? Entonces, Uh -huh. fíjate qué interesante, y yo converso mucho con jóvenes, y muchos me dicen, pero profesora, si este tipo no es de extrema derecha, no es tan violento, hablando, por ejemplo, de Bukele, ¿no? Un personaje que es uno de los grandes personajes de influencia política entre la juventud latinoamericana. Entonces, me parece que hay una Perdón, dificultad Bukele evidente. en, Bukele, distintos sí, países, sí, 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 en, totalmente. Si tú le preguntas hoy a un en la joven, a juventud. un hombre joven latinoamericano medio, dime algún personaje político importante, te puedo decir claramente que te va a decir Bukele, uno de los primeros. No tengas ninguna duda porque he hecho ya estas investigaciones y aparece. Y muchas veces sin identificar estos discursos de odio. Ahí está mi punto, la dificultad de la identificación del discurso de odio por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo yo con perplejidad y con mucha preocupación? Es que tenemos dos problemas, digamos, que se unifican y que se retroalimentan. Uno, como dices tú, gente que vota claramente y de una forma consolidada a una derecha que es dictatorial y que, digamos, que hace gala de estos valores y una juventud fundamentalmente masculina que poco a poco va asumiendo estos valores sin muchas veces darse cuenta de ello. ¿Por qué? Porque este fenómeno nosotros lo identificamos como el fascismo pop, ¿no? Es esta nueva extrema derecha que tiene un mensaje de odio claramente fascista o posfascista, pero que lo representa de una forma aparentemente divertida, memética, juvenil, que te hace reír,
que alguien te pasa, bueno, pues un chiste, ¿no? Un meme por el WhatsApp y en vez de identificarlo como un discurso de odio, lo identifico como algo gracioso. Entonces, este fascismo pop o este fascismo hilario, juvenil, divertido, utilizando el chiste, ¿no? De la broma o el meme como un instrumento, son muy peligrosos, son y muy perniciosos justamente porque tienen este elemento. Entonces, te doy un dato. En Argentina, por ejemplo, Manuel, nosotros hemos identificado mucho, por ejemplo, en los jóvenes que votan a Milei, primero un absoluto desinterés por la dictadura y segundo un discurso bárbaro negando muchas veces los muertos y desaparecidos por la dictadura. ¿Por qué? Porque reciben y son bombardeados por este tipo de información. Muchas veces de forma que puede parecer banal, trivial, jocosa, ¿no? O que va fluyendo y acaba permeando en ellos, ¿no? Entonces aquí, claro, señaló un punto importantísimo, la lucha por la memoria de nuevo fuertemente reactivada entre nuestros jóvenes porque están asimilando mucho estos discursos, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿por qué razón, y ahí te saco un poco de América Latina, por qué razón no se ha producido el fenómeno triunfal, digamos, en España y en Francia? Ujú. ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, a Francia le di unos años, porque a Francia te puedo decir, no se ha producido el fenómeno triunfal electoralmente todavía, pero ya Mm. sabes que el movimiento de Le Pen está subiendo Sí. como la espuma yo te diría que le demos unos años para ver cómo esta crisis de Macron va a desembocar y veremos si no triunfa el movimiento de Le Pen, ¿no? En España te voy a decir que creo que hay una cuestión bastante interesante y ahora vamos a ver los datos. ¿Por qué? Porque los últimos datos muestran, Manuel, por ejemplo, hoy, mira, hoy estaba viendo una última encuesta que salió publicada en El País que muestra que Vox está subiendo de una curva aceleradísima. ¿Por qué? Porque en España yo creo que, entre comillas, si me vas a permitir la metáfora, la suerte que teníamos era una derecha mínimamente civilizada con el Partido Popular y que entendía que había algunas cuestiones en las que se diferenciaba de la extrema derecha. Entonces, digamos que hasta ahora Vox no había fagocitado al PP todavía. ¿Qué está pasando, Manuel? Pues una serie de, para mí, claramente malas decisiones de Feijóo, del líder del Partido Popular, una serie también de escándalos, como por ejemplo la gestión de las inundaciones en Valencia, ¿no? A manos de un líder del Partido Popular, y un Vox que está atrevido, que está fuerte y que ha visto que quizá es su momento, empiezan a hacer que la gente se esté desilusionando del Partido Popular, y como ya te he comentado hoy, para las próximas elecciones generales, por ejemplo, la última encuesta que decía hoy que Vox tenía hasta un 20% de intención de voto. 20% es una barbaridad, en un país que hasta ahora parecía que le ponía límite. ¿Qué te quiero decir con eso? Que algunos países que parecían hasta ahora quizá un poco el cordón Mm. sanitario de esa extrema derecha, acaban cayendo. ¿Por qué? Porque los fenómenos que hablamos son muy globales, Manuel. Puede haber unas idiosincrasias diferentes en un país y otro, evidentemente cuestiones más puntuales, pero son fenómenos muy globales. Pero acaban cayendo después de muchos años. El A que caso, bueno, el caso sí, sí, argentino fue exacto. rapidísimo. Claro, pero ¿por qué? Ahí tenemos que ver, porque hay, así como hay ralentizadores del proceso, como que estaba diciendo, hay aceleradores. Entonces vamos a ver los aceleradores. En el caso argentino, el acelerador claramente fue el gran trauma de la crisis económica y de la inestabilidad provocada por la inflación, por ejemplo. Entonces nosotros hablamos mucho de estos aceleradores que llevan a la extrema derecha a triunfar más rápidamente y hablamos de los grandes traumas colectivos. Bien, entonces nosotros hablamos siempre del tema de los grandes traumas sociales, ¿no? Y esto básicamente son estos aceleradores que hacen que a veces la extrema derecha gane más rápido de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, te voy a poner algunos ejemplos. Estos traumas colectivos sociales son estos problemas que se enquistan y que primero no son tratados de una forma eficaz por los gobiernos democráticos o por los gobiernos también de izquierda y muchas veces son hasta menospreciados por estos gobiernos, ¿no? Te voy a poner el ejemplo que era en Argentina de la inflación, la crisis económica, evidentemente, que más trauma colectivo que, por ejemplo, ese, o por ejemplo otros. Te voy a poner el claro ejemplo en Chile de la inmigración. La inmigración es un tema para el cual gobiernos progresistas tienen poco que decir porque muchas veces son muy ineficaces en la gestión del tema, ¿no? Y muchas veces somos quizá insensibles en entender cómo estos son temas que impactan mucho de forma profunda la vida cotidiana. U otro ejemplo que me parece también, nosotros estamos monitoreando mucho, que es el tema de la corrupción, ¿no? De forma frecuente, bueno, pues infelizmente partidos que son más de nuestra preferencia, ¿no? Yo me considero una persona de izquierda, han tenido graves problemas también con el tema de la corrupción, han caído en prácticas poco honestas y esto se castiga de una forma también, me parece que muy clara, y la extrema derecha electoraliza esto de una forma evidentemente siempre muy potente, ¿no? Entonces creo estos tres temas, por ejemplo, crisis económica, inmigración, cuestiones éticas, ¿no? Son temas fundamentales que pueden actuar como aceleradores
que realmente impactan de una forma pues bastante objetiva, ¿no? En que el voto a la extrema derecha llegue quizá antes en unos países que en otros, ¿no? Pero tú decías, y eso, a ver si lo conectamos también con los otros casos, tú decías que en un análisis específico de Argentina y de Milei, que uno de los rasgos actuales, digamos, en las elecciones es la penetración en las subjetividades digamos, cómo eso es más relevante que lo que era antes, la pertenencia a Ujú, un colectivo. Por ejemplo, el hecho de ser básicamente en la vida peronista. ¿Eh? ujú, Entonces, o en el caso chileno, comunista, porque eran los partidos. ¿Eh? Comunista, socialista, demócrata cristiano o de derecha. La derecha era la que tenía menos, si se quiere, conexión con su electorado, pero tenía poder económico y tenía la otra cosa. En cambio, los otros eran partidos realmente ideológicos que la gente entendía su vida en relación ujú. con proyectos nacionales. Aquí, el cambio, se produce una transformación que es muy sustantiva, y tú lo planteas a propósito del caso de Milei, a través de una investigación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro, exacto. Es que la extrema derecha actual se presenta como un fenómeno social, cultural y de pertenecimiento e identificación. Por eso es tan extraordinariamente complejo, Manuel. Por eso no es simplemente electoral. Entonces, ¿qué te ofrece hoy la extrema derecha? Primero te ofrece todo un conjunto afectivo, pasional, sentimental, ¿no? Entonces, eso, si tú estás perdido, desorientado, abandonado, frustrado, sientes descartable, solitario, como seamos francos, la mayoría de la gente se siente hoy en día, ¿no? Frustrada, solitaria, descartable, ¿no? Pues ellos te ofrecen, digamos, una salida afectiva, ¿no? Pero te ofrece entonces un conjunto, digamos, de afectos. Te ofrece aparentes salidas concretas a problemas cotidianos y concretos a los que otros no te han dado salida. Entonces, seguridad pública, por ejemplo. El problema de la seguridad pública, Manuel, que infesta América Latina, no ha sido resuelto por otros partidos y otras opciones y aparentemente ellos también te la resuelven. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Pero Brasil mataba. No, no, te Bolsonaro digo, ofrece afecto. aparentemente, pues estoy diciendo eso, aparentemente Bolsonaro te resolvía el problema de seguridad. Aparentemente Bukele metiendo a todo el mundo en la cárcel también lo resuelve. Entonces, por eso digo, aparentes soluciones a problemas concretos. Pero no solo eso, ofrecen también una cuestión simbólica, como hemos dicho ahora, el tema de la lucha por la subjetividad. Entonces, hablan de grandes valores, hablan del futuro, es muy importante, ofrecen perspectivas de futuro, vienen de un poco de una lógica de refundacionar también, refundar el mundo también. Lo que te decía, por ejemplo, mi ley con Argentina era, yo voy a refundar la nueva Argentina, yo el Moisés que os guía por el desierto del sacrificio, voy a traer la libertad y la prosperidad a una nueva Argentina. Entonces ellos Es ofrecen lo que también, dice Trump del haga mundo. Es lo lo que que dice dice Trump Trump, del Make mundo. America Great Again, por ejemplo. Entonces esto es muy Claro. importante, ¿no? Es un No, pero no solo simbolismo. América, sino Sí, el pero quiero mundo. decir, exacto. Él O es sea, el salvador del mundo hoy. es una lucha por lo presente, trayendo elementos del pasado, pero Mm. fundamentalmente para refundar el futuro. Es fundamental eso. Entonces, cuando hablábamos antes del tema de la utopía y la izquierda, la revolución es fundamentalmente utópica, ¿no? Lo que vemos ahora en la extrema derecha es que se apropia de la utopía, se apropia de la esperanza y se apropia de una cosa muy importante que es la identificación también. Entonces, hoy tú le preguntas a un joven hombre, por ejemplo, de extrema derecha y no se esconde, te dice orgullosamente yo voto a la extrema derecha. Hay una cuestión de colectivo, de identidad, de público conjunto que absorbe los mismos valores y que se dice orgullosamente de extrema derecha. ¿Por qué? Lo que te decía antes, porque hay una parte del fenómeno pop también. Hoy entre la juventud, sobre todo masculina, es pop ser de extrema derecha. Porque hay una idea también muy interesante, me parece, que la extrema derecha ha capturado muy bien, que es la lógica de la rebeldía, de lo antisistémico, de la ruptura. Entonces, hoy muchas veces nos encontramos en la izquierda ante la paradoja de que nos colocamos en una posición muy conservadora. Como la extrema derecha quiere romper todo, quien tiene que proteger instituciones que muchas veces no funcionan es la izquierda. Entonces, ¿qué acabamos de protegiendo? Pues un poder judicial que a veces no funciona, un Estado que a veces no funciona. Entonces, en vez de colocarnos nosotros como rupturistas, como revolucionarios, ¿no? De alguna forma, bueno, pues un poco más agresivos contra lo que no funciona, ellos se colocan como los rupturistas, quieren romperlo todo. Y ahí está nuestra gran paradoja. ¿Conservamos o rompemos nosotros, ¿no? Ante esa amenaza? Claro, pero y tenemos que terminar con la izquierda ofrecía una ruptura con un horizonte.
Exacto. Aquí, en ¿Mm? cambio, tú no ves eso, no ves estrictamente una utopía, ves más bien un llamado a, digamos, el clásico tipo de yo salvo y yo me encargo de los problemas que ustedes tienen. Eh, pero no propone un tipo de sociedad, no lo dice. Bueno, sí, sí lo dicen. Ahí yo estoy un poco en desacuerdo. Quizá que esa es la mirada nuestra. Pero si tú le preguntas a alguien que está convencido del voto de la extrema derecha por estas cuestiones, él te planteará que sí hay un tipo de sociedad. Una sociedad, por ejemplo, donde la lógica del individuo frente al Estado triunfe, donde la lógica Mm. de una cierta libertad meritocrática triunfe frente a un Estado excesivo, demasiado gigante, intervencionista. Entonces sí que proponen ciertos valores. Por ejemplo, donde la lógica de una sociedad que tenga valores fundados en una lógica cristiana triunfe frente a otro tipo de valores, por ejemplo. Entonces sí que hay valores que ellos te proponen como una lógica de utopía. Nosotros hablamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Manuel, de la idea de la tecnoutopía. Estos movimientos de extrema derecha, de una forma bastante concreta, están siempre muy próximos de esta idea de que la tecnología tiene un papel de futuro que nos va. Entonces, por ejemplo, pues imagínate Trump, por ejemplo. Tú Mm. acuérdate de la foto donde él toma posesión, que se Mm. reúne con todos los magnates, ¿no? De la red, de la Mm. tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una cuestión también con la tecnología como un horizonte utópico. Entonces, aquí te pongo, por ejemplo, algunos horizontes utópicos. La tecnología, la lógica meritocrática, la lógica del individualismo frente a un Estado excesivamente gigante, la lógica de los valores religiosos. Entonces sí que ofrecen algunos horizontes, solo que claro, son horizontes que muchas veces son tanáticos, destructivos, pero que sin embargo están dando, por lo menos están dando una línea de algún lugar al que se va. ¿Qué pasa muchas veces? Que una cosa que creo que es muy importante y también hay que decirlo, pues si no acabamos también en una depresión colectiva y conjunta a todos, ¿no? No es que la extrema derecha esté ganando, en fin, por goleada en todos los lugares. Hay una disputa muy clara. Entonces no podemos decir, por ejemplo, hoy los jóvenes son de extrema derecha. No hay una disputa por los sentidos. Hay una disputa y la izquierda también está en esa disputa, también está firme. Lo que pasa es que la izquierda está en un momento de perplejidad, de melancolía, donde no consigue encontrar muy bien su lugar, su estrategia, su táctica, ¿no? Y a veces creo que nos sentimos un poco desorientados, ¿no? Pero yo quiero acabar un Que poco también. eso tiene que ver con que, Sí. a diferencia quizás de la derecha, la izquierda tuvo siempre claro su proyecto, un enemigo, y eso era el capitalismo. Ujú. No podía adaptarse un poco más al capitalismo, pero siempre se trataba de superar lo propio del capitalismo. La socialdemocracia es otra vertiente, y había, por supuesto, la vertiente revolucionaria. Y entonces, si tú te das cuenta, la derecha no puede darle un nombre a la sociedad que quisiera. Y el nombre que le daba la izquierda ya no sirve. ¿Ah? Y entonces ese es el problema. Entonces, es más eficiente, al parecer, la derecha con la proposición o la apelación a muy diversos mundos identitarios a través de tocarle precisamente la subjetividad y Exacto. olvidándose de los grandes temas, porque tiene el modelo hecho, de los grandes temas que tienen que ver con qué tipo de sociedad se está construyendo. De eso no habla. Fíjate que tú sabes que en la campaña Kass dejó fuera los temas por los cuales existe él, que son los temas conservadores, de cultura más reaccionaria, integristas, etcétera, contra todas las reivindicaciones y avances de las mujeres, etcétera. Entonces, eso lo dejó fuera y enfatizó esto otro. ¿Para qué? Básicamente, yo creo, prepara el camino, a diferencia quizás de otros, de los autoritarios de derecha, eh, que son eh, bastante más como liberales en ese sentido, Ujú. ¿no? Que les importa su poder, etcétera, pero dejan, este no, este es un doctrinario. ¿No? Y entonces, y curiosamente, ese es el tema que dejó, él luchó para dejarlo fuera, de modo de dedicarse a estos otros, o sea, a la apelación a las subjetividades, a las inseguridades, eh, Claro. etcétera. Y yo creo que en el segundo momento, que uno no sabe cuándo va a comenzar, va
a pensar, una vez que tiene ya un bloque que lidera y que se identifica con él, a los temas de regresión conservadora. Ujú. Estoy de acuerdo y además es una senda, Manuel, que estamos viendo repetida continuamente en todos los líderes que entran en la extrema derecha. Digamos que hay como un guión que se va repitiendo, ¿no? Primero se consolida en el poder, cada uno evidentemente por el tema que considera más eficaz, pero después claramente cuando tiene una cierta mayoría, una cierta holgura, comienza la penetración de temas conservadores, de valores, etcétera, ¿no? Entonces es un guión y además yo creo que esto es muy interesante, estudiar diferentes movimientos de extrema derecha alrededor del mundo te da la perspectiva de un guión que es bastante similar de unos a otros, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, cuando ganó Trump en la primera elección, podíamos permitirnos el lujo de la perplejidad. Ahora no, Manuel. Ahora no, porque ya tenemos muchos líderes de extrema derecha que han ganado en el mundo con tácticas muy parecidas, con estrategias muy similares y, como te decía antes, estos movimientos sociales son muy parecidos entre los diversos países, ¿no? Entonces, yo creo que ya la perplejidad no es un derecho. Ya tenemos que movernos de la perplejidad a la acción. Y lo que estamos viendo en las izquierdas de diferentes países cuando hay un triunfo frente a la extrema derecha es fundamentalmente dos elementos, Manuel, y yo creo que esto es muy importante, que dan una cierta victoria y creo que son imprescindibles entenderlos. Primero hay que traer respuestas a la gente concretas. Esto me parece que es imprescindible. Es que muchas veces nuestros gobiernos de izquierda no hemos dado respuestas concretas a la gente. Es una realidad. Entonces hay que ofrecer respuestas concretas. Pero lo segundo, hay que hablar, por ejemplo, del coste de la vida. Es imprescindible hablar de eso. Hay que hablar de vivienda, por ejemplo. Hay que hablar a los jóvenes de un primer empleo, de un futuro que puedan tener ellos, ¿no? Porque la realidad es que estamos en un momento de desamparo, ¿no? El desamparo creo que es como el elemento fundamental para mí que ve en la sociedad actual. Y De acuerdo, ahora segundo, tú sabes que sí. en la última intervenciones y boletines, informes que han salido, Chile está mejor en todos los indicadores. Ahí es donde voy ahora, ahí es donde voy. Y el otro elemento es la lucha simbólica, Manuel. Para mí es fundamental uno y el Bueno, otro. Entonces, para mí siempre se habla un poco de qué viene antes, la pauta económica o la pauta simbólica. Yo digo las dos. Tenemos que tener claramente para mí un entrelazamiento entre las dos. Porque si somos eficaces en la entrega, pero no hacemos la disputa política, la disputa de lo simbólico, de los valores, caemos en el hoyo porque ellos son eficaces en esa lucha. Si hacemos una disputa meramente simbólica, pero sin una entrega concreta, también nos desinflamos, es que aquí digamos, ¿no? hubo Entonces, mucha, claro, fíjate, interesante, ya, mucha entrega concreta, que sí, nadie sabe, sí, pero hubo un discurso simbólico que no se refería precisamente exacto, a las grandes cosas exacto. que se Lo avanzó y sé. que dejó el país. Había un gran Lo sé y por economista, eso lo digo, lo sé y por eso lo digo, exactamente, ¿no? Porque gran muchas economista veces, que decía, exacto, un exacto. hombre de centro izquierda o de centro más bien, que decía, un gran economista que decía, nunca en Chile había habido un gobierno como el que va a ser el de Kast, que tenga las Sí. mejores oportunidades en todo sentido. Sí, que Nunca le haga se... la vida más fácil. Le habéis hecho la vida fácil a él, básicamente, ¿no? Le habéis hecho Claro, la vida fácil a casa. Exacto. Por eso, ahí yo creo que hay un error que yo veo además en diferentes países, José Manuel, que es la izquierda en su discurso simbólico se desconecta de la pauta material y de la pauta concreta. Es una cosa interesante eso, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que hacer las dos luchas, material y simbólica, interconectadas, sinérgicas, entrelazadas las dos, ¿no? Porque ahí es cuando dotas de sentido a la gente. Y si me permites, voy a hacer una obviedad, pero a veces lo obvio, bueno, hay que hablarlo. Hay que hablar de lo que le importa a la gente. Esto creo que es muy básico, pero es la realidad. Hay que hablar de lo que le importa a la gente. Entonces, por ejemplo, fíjate, en Brasil yo hago mucha investigación con mujeres periféricas, mujeres pobres periféricas, negras normalmente, que son como el bajo eslabón social, ¿no? La base de la pirámide social, la mujer pobre periférica brasileña, ¿no? Y les hablo sobre, bueno, ¿qué me dices sobre el feminismo, sobre la pauta de la identidad, sobre el racismo? Y muchas veces me dicen, pero es que esas pautas parece que no nos están hablando a nosotras, porque mis problemas son dónde dejo a mi hijo en la escuela, mi problema es que no me maten a mi hijo en la policía militar de Brasil, que es altamente letal, mi problema es ponerle comida a mi hijo. Entonces a veces parece, me dicen ellas, que la pauta ambiental, la pauta del feminismo, la pauta del racismo, parece que no bajan a mi vida cotidiana. Entonces ahí yo creo que está la cuestión, ¿no? Hay que hablar a la gente de esos problemas que, en fin, que le están desolando la vida al final, ¿no? bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias. Realmente ha sido súper interesante y, digamos, hace repensar muchas cosas. Y como digo, uno de los grandes aportes que yo veo en lo que tú has hecho, y lo decía al comienzo, es precisamente haber entrado a eh, analizar los diversos grupos, digamos, pero dentro de un eh, paradigma general para investigar, meter cómo hay cosas distintas en los distintos grupos.
y los distintos sectores sociales. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores, y será hasta la próxima semana. Un placer y un abrazo a todos y a todas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.